que ha sido noticia en las últimas horas. Probablemente ya lo hayan escuchado en la radio. Queremos profundizar un poco sobre lo que pasó, así que vamos a contarles un poco. El gobierno de la ciudad anunció que los contenidos relacionados a la educación sexual integral serán sometidos a una revisión exhaustiva, pero por parte del gobierno no dieron ninguna precisión sobre quiénes ni cómo se iba a llevar adelante esta medida. La decisión, para que nos pongamos en contexto, alcanza a todos los documentos, imágenes, videos, cursos, actividades y bibliografía de esta materia, la ESI, y esto es lo que publicaron el Poder Ejecutivo porteño en la página web del Ministerio de Educación de la ciudad. Obviamente esto recibió críticas por parte de legisladores de la oposición, especialistas en ESI, que cuestionaron esta decisión y sobre todo alertaron sobre las intenciones del gobierno porteño de borrar la ESI de la currícula escolar y de formación docente, obviamente vulnerando la legislación vigente. Y por eso, para aclarar un poco este tema, para entender lo que se bloqueó, el contenido al que no hay acceso y qué significa la ESI, estamos hablando con la doctora Micaela Cohen. Ella es especialista en educación y géneros, además integrante del movimiento Por Más ESI. Y lo importante de hablar con ella es que además fue parte del planeamiento educativo de la ESI en la ciudad de Buenos Aires. Micaela, ¿andás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vera? ¿Me escuchás bien? ¿Qué tal? Sí, se te escucha perfecto. Bueno, ¿nos puedes contar un poco lo que pasó brevemente, pero sobre todo entender cuál es ese contenido al que hasta el momento no hay acceso y qué es lo que se está perdiendo en términos de educación? Bueno, sí, lo que se está perdiendo es muy grave porque están censurando, o sea, sacaron de la web, ya no están disponibles materiales curriculares y materiales didácticos que fueron desarrollados por el propio Ministerio de Educación durante 18 años. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires fue pionera en la implementación de la educación sexual integral con su ley 2110 y también en la implementación de la ley nacional, que es la 26.150, que es una ley que hoy ya lleva 18 años. Durante estos 18 años, el gobierno de la ciudad fue desarrollando, invirtió profesionales, dinero, en, por supuesto, el acompañamiento a sus docentes para poder implementar esta legislación con espacios de formación y con materiales didácticos. Sí. Estos materiales didácticos, que son materiales que ahora les voy a contar un poco qué contenidos tienen y de qué se tratan, son los que fueron dados de baja de la página web y es un desarrollo teórico y concreto y didáctico de muchos años de trabajo. Así que estamos con mucha preocupación por esta decisión del gobierno de la ciudad y del Ministerio de Educación. Sí. ¿Tuvieron algún tipo de comunicación de parte del gobierno? No, mirá, en mi caso yo me enteré por la página web y por colegas que reenviaron la noticia. Claro. Así fue. Y charlemos un poco de esos contenidos que tiene la ESI, porque a veces por desinformación o falta de contacto con los protagonistas, se cree que la ESI enseña algunas cosas que en realidad no. Exactamente, hay muchos mitos en torno a la implementación de la ESI. Primero, aclarar que todos los materiales elaborados en los ministerios, en todas las provincias en general, son elaborados en base a lineamientos curriculares nacionales. O sea, hay prescripción de cualquier contenido curricular. Si yo quiero pensar en un ministerio que elabora un material, ya sea de matemática, de historia, siempre se basan en prescripciones curriculares. Este es el caso también de la educación sexual integral, que tiene prescripciones curriculares específicas para cada uno de los niveles del sistema educativo, y estas prescripciones, por supuesto, son adecuadas a la edad y a cada uno de los procesos necesarios que viven los alumnos y alumnas en los distintos momentos de su vida, ¿no? Entonces, los contenidos están siempre ligados a estos lineamientos curriculares que tienen que ver con la legislación nacional y con la legislación, en este caso, de la ciudad de Buenos Aires. Okay. Eso por un lado. Sí. Después, si quieren, podemos como desarmar un poquito qué contenidos implica. Primero, me parece interesante resaltar por qué hacer educación sexual integral es una inversión para nuestro país y es una inversión necesaria para los ministerios de educación. Y esto tiene que ver con que ya venimos investigando, investigadores e investigadoras nacionales, de Latinoamérica e internacionales, que la educación sexual integral en las escuelas previene abusos sexuales. Eso es lo primero que me parece importante decir. Uno de los puntos más distintivos. Exactamente, por ende hacer educación sexual integral es un elemento de protección de derechos de niños, niñas y jóvenes. Micaela, ¿y por qué, o sea, haciendo un parate en ese punto, ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que se les enseña a las infancias, sobre todo a las infancias, que después puedan reconocer un abuso? Porque hay
hay un aprendizaje sobre lo que es el cuerpo, los límites. Exactamente. Se trabaja sobre el conocimiento y el autoconocimiento del propio cuerpo, se trabaja sobre el consentimiento, sobre pautas que tienen que ver con que nadie puede tocar mis partes íntimas, con cuestiones que tienen que ver con los cuidados, con el rol de los adultos y las infancias, todas cuestiones que tienen que ver con el autoconocimiento y que son importantes, y también con el vocabulario, cómo nombrar las partes del cuerpo. Sabemos que cada familia puede nombrar de formas diversas las partes del cuerpo, y es importante que los niños y las niñas se puedan comunicar y puedan decir las cosas que les molestan o que no les gustan. Y también se trabaja sobre la autoestima, sobre un montón de otras cuestiones que son importantes para que los niños y niñas puedan decir y que la escuela pueda cumplir un papel fundamental en la prevención de abusos sexuales. Y esto ya está estudiado, que es que a medida que se implementa y se profundiza en la educación sexual integral, hay un avance en la prevención de abusos sexuales. De hecho, en Argentina se han detectado muchos, y muchos niños y niñas han podido salir de círculos de violencia por abusos intrafamiliares gracias a la implementación de la educación sexual integral. Así que, en primer lugar, resaltar que los gobiernos saquen materiales que acompañan la implementación de la educación sexual integral y desfinancien todos los programas, lo que hace básicamente es un apoyo al abuso sexual. Digo, lo voy a decir así porque realmente es así, porque necesitamos que los gobiernos apoyen estas medidas porque está demostrado que son positivas para la prevención. Total. Eso por un lado. Estamos hablando con la doctora Micaela Cohen. Ella es especialista en educación y géneros y aparte formó parte del planeamiento educativo de la ESI en Cava. Micaela, te habla Noelia, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar, bien, muy bien. Yo te quería preguntar si hasta el momento no les hicieron ningún anuncio, entonces todos estos documentos que bajaron y ya no hay acceso, que censuraron, no tienen ningún reemplazo, o sea, la educación sexual básicamente en este momento no se va a estar dando porque no hay un reemplazo de esos documentos. No hay que la educación sexual se tiene que enseñar sí o sí porque es una legislación. Eso no es que va a cambiar. Lo que sacaron de la web son, todos los diseños de materiales y de propuestas para el aula que desarrollan los ministerios para acompañar la implementación. No es que la inexistencia de estos materiales, porque los y las docentes nos venimos formando hace tiempo en educación sexual integral y las direcciones de las escuelas y en los espacios institucionales se tiene que garantizar esta ley porque es una obligación que tenemos los profesionales y las profesionales. Pero sí, es una preocupación muy grande porque claramente para hacer educación sexual integral, los y las docentes necesitamos tener acompañamiento, tener materiales disponibles, tener espacios de formación, y eso es lo que este gobierno está desfinanciando y está censurando, y es lo que nos preocupa mucho porque justamente para poder hacer educación sexual integral necesitamos espacios de formación, necesitamos lectura de materiales como para cualquier contenido que se enseña, Todas las personas acceden, si miramos en las áreas de materiales disponibles en el gobierno de la ciudad, en el Ministerio de Educación, los únicos que se bajaron son los de educación sexual integral. Entonces, claro, hasta el momento no les anunciaron qué material van a poder usar para esas clases. Mirá, yo trabajé 3 años en planeamiento educativo y formé parte de la escritura de algunos de estos materiales. A mí no me anunciaron nada, yo ahora no estoy trabajando en el Ministerio de ESI, en el Ministerio de la Ciudad, de Educación de la Ciudad, pero no, hay simplemente una ausencia, como que hay un cartel que dice que van a ser revisados bajo la mirada neutral. Eso te quería preguntar justamente, ¿qué implica este estudio neutral de la educación sexual integral? ¿Qué vendría a ser esa neutralidad? Y en contraposición con la actual, ¿qué es lo que tiene? Bien. Primero, aclarar que la mirada actual es una mirada científica y de calidad que está basada en las personas que conforman los diferentes equipos imagínense que pasaron 18 años, o sea que pasaron muchísimos equipos y personas con distintas trayectorias, todas tienen trayectorias científicas y demostrables, ¿no? Eso en primer lugar. Y que todos los contenidos curriculares están basados en la educación sexual integral con una base científica. Eso por un lado. Y siempre que se hable de neutralidad, yo aconsejo sospechar, ¿no? Porque ¿quién se atribuye la objetividad? Siempre miramos el mundo o lo que vayamos a enseñar desde determinados anteojos, y lo más transparente es decir desde qué posición hablamos y qué formación tenemos. Acá estamos hablando de equipos técnicos de formación que durante mucho tiempo y en equipos, en equipos interdisciplinarios y con evaluaciones en diferentes estamentos del ministerio, estos materiales han sido evaluados y han sido publicados por el propio ministerio, ¿no? Entonces,
estamos hablando de que no se sabe quién va a hacer esta revisión, aunque hay algunas, digamos, sospechas, y la atribución de neutralidad, digamos, pareciera que le otorga un poder a alguien que en realidad los contenidos curriculares en nuestro país no pueden ser decididos de esta manera. O sea, llamo a la audiencia a que se pregunte sobre esto, porque si yo mañana, no sé, soy funcionaria del gobierno de la ciudad y decido que no se enseña más fracciones o no se enseña más organelas celulares, de pronto desaparecen contenidos curriculares que para la sociedad y para la comunidad educativa son fundamentales. Sí. Entonces... súper claro, Micaela. Me gustaría, antes de despedirte, conocer un poco, yo no sé si vos estás en contacto o has estado en contacto con las familias y cómo lo viven las familias. Hemos escuchado los testimonios de educadores, pero también interesante qué pasa con los chicos, el impacto que tiene la ESI en ellos y en las familias todas, porque la ESI puede venir a ayudar a tener conversaciones que en la casa no se tienen, o a poner justamente esto, un marco más científico, fuera de las tradiciones de cada familia, para llevar adelante la educación de los chicos. Totalmente, es re importante esto que está señalando, porque la ESI viene a acompañar el crecimiento, viene a acompañar, por ejemplo, los cambios corporales, viene a acompañar la pubertad. En un momento de hipermediatización, de hipersexualización de las infancias, es fundamental poder acompañar, por ejemplo, con contenidos que tienen que ver con conocer sus propios cuerpos, con conocer los cambios, con conocer de qué se trata la menarquía, la menstruación. Con brindar herramientas de prevención del grooming y del ciberbullying, dos problemáticas sociales graves en la actualidad. Y aparte me sumo a eso la gravedad de esto que sucedió, porque los chicos en el celular tienen acceso a ver absolutamente todo. Imagínate ese caudal de información y de desinformación, sin contar con el apoyo de una educación sexual integral que te ayude a poner en la cabecita de un niño o de un adolescente que esté en contacto con el celular permanentemente, que vea todas esas cosas y que se construya en su mente el significado que le pueda dar. Sí, los abusos dentro de las familias también, que es necesaria la educación sexual justamente para eso, para que venga de las escuelas también, más allá de lo que se hable dentro de la familia, que venga de las escuelas y que los niños puedan entender que nadie y cómo se nombra cada parte y que nadie puede tocar las partes de su cuerpo y demás. Exactamente, además si pensamos en cada uno de los momentos que van atravesando los niños y niñas y las infancias y las juventudes en el sistema educativo, por ejemplo en la escuela secundaria y hacia la universidad, existe por ejemplo, no sé, procesos que tienen que ver con la iniciación sexual, que como ustedes están diciendo, si no se democratizan estos contenidos en la escuela, el acceso es la pornografía, tenemos que pensar que si la escuela no hace educación sexual integral, ¿quién la hace? ¿No? Y además, en ese sentido pensar que la escuela es democratizadora y que si eso no está, lo que genera es desigualdad, porque los chicos y chicas que no tienen familias que puedan acompañar procesos que son complejos de vivir en la actualidad, como decíamos, en un contexto donde todo pasa por los celulares, como ustedes señalan, estamos dejando a los chicos y a las chicas en soledad. Bueno, muchísimas gracias, Micaela. Estuvimos súper claro, estuvimos hablando con la doctora Micaela Cohen, especialista en educación y géneros, integrante del movimiento Por Más ESI y además parte del planeamiento educativo de la ESI en la ciudad de Buenos Aires. Súper claro, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal, dale like